Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes 27 de febrero. La lección de hoy se titula Un anatema en el campamento. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, oh Dios, su santo nombre. Gracias por este nuevo día que nos concede. Gracias por esta lección, por los consejos que a través de ella recibimos. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender, captar lo que debemos aplicar en nuestra vida. Gracias, Señor. Todo lo suplicamos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un anatema en el campamento. Vamos a estudiar acerca de un hombre llamado Acán. Pero antes de ello, veamos qué es lo que Dios había dicho. ¿Qué es lo que había prohibido al pueblo? ¿Qué cosas no debían hacer? Bueno, en el libro de Josué, en el capítulo 6, encontramos lo que el Señor le dijo a Josué que debía hacer para poder tomar Jericó. Jericó, una ciudad impugnable, imposible de derrotarla. Tenía unas murallas muy gruesas, altas. Nadie podía contra esa ciudad. Pero para Dios no hay nada imposible. Y le dice Dios a Josué que Jericó va a ser destruida. Y le dice, ¿qué cosa va a hacer él? Le dice, bien, por 6 días vas a circundar la ciudad. Van a ir los hombres armados al frente. Luego, 7 sacerdotes con trompetas. A continuación va a ir el arca. Y luego después
el pueblo en silencio durante 6 días. Pero el 7º día será diferente. Se van a dar 7 vueltas, como las que hiciste los 6 días anteriores, los guerreros al frente, los sacerdotes con sus 7 trompetas allí, y el arca, y el parte del pueblo que se había dicho que iba a ir. A la 7ª trompeta, a la 7ª vuelta, las trompetas iban a dar un sonido diferente como señal para que el pueblo gritase a viva voz. Iban a tener un sonido prolongado, y esa era la señal para que el pueblo, que había estado en silencio durante toda la semana y durante todas las vueltas que se dieron en ese 7º día, con gritar, el Señor iba a tumbar las murallas, y cada quien iba a entrar en una forma así, recta, a la ciudad para tomarla, destruir. Pero Dios le dice, allí en el capítulo 6 del libro de Josué, en el versículo 17 en adelante, allí está poniendo toda la base de todo lo que debe hacer el pueblo. Dice, pero la ciudad y todo lo que hay en ella será dedicado al Señor para una destrucción completa. Solo Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Luego le dice en el verso 18, guardaos de las cosas condenadas. En otras palabras le está diciendo, no toméis nada. No toquéis ni toméis cosa alguna de ellas, para no traer vuestra destrucción y turbar el campamento de Israel. Verso 19. Pero toda la plata, todo el oro, todos los objetos de bronce y de hierro serán consagrados al Señor. Ingresarán al tesoro del Señor. Así es de que oro, plata y todo de valor, piedras preciosas y todo ello debían ser llevadas al tesoro del Señor. No se podía quitar nada, porque entonces era robarle a Dios. Así es de que el pueblo estaba advertido cómo debía tomar Jericó. Y dieron las vueltas como Dios les dijo, cayeron la muralla y Jericó fue tomada, destruida. Pero algo ocurre. Algo ocurre que el pueblo no lo sabe, ni Josué lo sabe, pero hay alguien que sí lo sabía. Dios. Dios vio el corazón de un hombre llamado Acán, un guerrero, que había escuchado la advertencia dada por Dios por boca de Josué, pero se le hizo fácil tomar del botín
tomar de lo que debía ser destruido y esconderlo en su propia tienda. Abrir un agujero y allí esconderlo. Así es de que, pero ¿qué fue lo que este hombre tomó del anatema? Pues bien, tomó, nos dice un manto babilónico. Veamos qué es lo que tomó. En el capítulo 7 encontramos que Acán está confesando que tomó. En el capítulo 7, verso 20 dice: Acán respondió a Josué: es verdad, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esto es lo que hice. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata, o sea, 2 kilos y un poquito más. Pongámosle que habían allí como unas 6 libras de plata. Un lingote de oro de 50 ciclos, un poquito más de 1 libra en oro. Dice que codicié y tomé y los escondí bajo tierra en medio de mi tienda y la plata debajo. Cuando Dios les había dicho que no tomaran nada de lo que era del Jericó, tomó el manto babilónico y el oro y la plata eran para Dios. Pero él no obedeció, sino que tomó lo que era de Dios y lo tomó para sí. Nosotros podríamos decir, pero no era mucho. 5 libras de plata. Pongámosle 1,5 libras en peso para nuestros días de oro. Y murieron a consecuencia de ellos varias gentes en la siguiente batalla, que no era un pueblo fuerte, no era como Jericó, pero la acción de Acán fue la que marcó su destrucción. No fue la cantidad. Pecado es pecado. Y así, esa acción destruyó no solamente a Acán, sino todo lo que tenía en su casa. Su familia se fue con él. Fue destruida por la acción de uno de ellos. ¿Qué nos dice eso a nosotros hoy, hermano? Detengámonos y meditemos. Porque Acán robó a Dios. Poquito o mucho, pero desobedeció, codició, robó, ¿no? ¿Cuántos mandamientos quebrantó? ¿Cuántos nosotros quebrantamos, hermanos? Así es de que de él habla la lección. Vamos entonces a la lección. Podría decirse que fue uno de los momentos más grandiosos en la historia de Israel.
cuando tomaron Jericó, porque habían pasado 40 años ese pueblo de vagar por el desierto. Finalmente estaban entrando en la tierra prometida. Mediante un milagro impresionante, los hijos de Israel cruzaron el río Jordán. Las aguas del río se detuvieron. Y no era tiempo de sequedad, era tiempo de abundancia de agua, cuando dice que se desbordaba el río. Pero para Dios no hay nada que no pueda hacerse. Y detuvo las aguas a cierta distancia en la parte de arriba para que su pueblo, pasara por tierra seca. Y así es de que cruzaron el río Jordán por tierra firme en la época en que éste se inundaba. Esta travesía por tierra firme fue tan impresionante que el corazón de los reyes paganos de Canaán se derritió y no tuvieron ánimo para pelear. Así que, ¿quién es el que se estaba poniendo en alto? A través del pueblo, a través de todos los milagros que había hecho Dios, el Dios de los israelitas. Se estaba mostrando al mundo conocido al Dios Todopoderoso. El primer desafío real, sigue diciéndonos la lección, en la conquista de Canaán fue la ciudad amurallada y fortificada de Jericó. Nadie sabía qué hacer para derrotar a los habitantes de Jericó, porque era una ciudad amurallada muy protegida. Tampoco Josué sabía cómo. Pero Josué no dependía de su ejército, no dependía de sus estrategias. Él dependía de su Dios. Y platicaba con él por medio de la oración, dice, y en respuesta a la oración de Josué, Dios le reveló el plan para la destrucción de la ciudad, el cual obedecieron y siguieron. Pero luego de esa victoria, las cosas tomaron un giro decididamente malo. Capítulo 7. ¿Qué sucedió después de la poderosa victoria en Jericó? ¿Y qué mensaje debemos extraer de esta historia para nosotros? Ahí en el capítulo 7 encontramos entonces la historia de Acán, que tomó de lo que se había prohibido, que lo había prohibido Dios, tomó el manto babilónico, que era muy bueno, dijo todavía, después de haber sido descubierto. Tomó, dice, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué hizo Dios? Porque Josué no fue con todo su ejército a Jai, sino que le dijeron los que habían ido, no, dice, no necesitas mover todo el ejército para derrotar a la gente de Jai. Es un pueblo pequeño, no hay mucha gente, su ejército es pequeño, con pocos que vayas los vencerás. Fueron, y en vez de ser ellos los vencedores,
fueron vencidos por un pequeño ejército. Le dijeron, con 2 o 3 mil hombres que vayas, derrotas fácilmente a este pueblo. Pero en vez de ello, ¿qué sucedió? Perdieron, huyeron, murieron algunos y quedaron humillados. Y Josué pensó, no en él, pensó en su Dios. ¿Qué dirán los pueblos de alrededor del Dios que tenemos? ¿Qué dirán de ti? ¿Hemos puesto tu nombre en bajo, en mal predicado? ¿Qué hizo Dios? Hizo un juicio. Hizo un juicio y estuvo llamando al hombre a que se arrepintiera y reconociera su falta, su pecado. Pero en vez de eso se escondía. Por eso es que Dios le dijo a Moisés que empezara ese juicio buscando al culpable por tribus. Y la suerte cayó en la tribu de ¿qué? Aquí lo dice en el capítulo 7. Ahí en el capítulo 7, versículo 14 dice: mañana os acercaréis por tribu. La tribu que el Señor tome se acercará por sus familias. La familia que Él tome se acercará por los varones. Y el que sea encontrado con cosas condenadas, será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto quebrantó el pacto del Señor y cometió locura en Israel. Josué pues se levantó de mañana, mandó a Israel que se presentara por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y llamó a la tribu de Judá, y fue tomada la familia de Zera. Se acercó la familia de Zera por los varones, y fue tomado Zabdi. Se acercó su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Se le dio tiempo para que él se arrepintiera y confesara su pecado. Pero hasta que fue confrontado, habló. Ya no había arrepentimiento. Lo que había era de que ya había sido descubierto y él tenía que confesarlo ante Dios, porque Dios es el que había revelado a Josué quién era el desobediente, el culpable por la desgracia del pueblo. ¿Por qué pasó todo esto? Como nos dice ahí, una vez confrontado Acán, admitió lo que hizo, diciendo que había codiciado esos bienes. La palabra hebrea traducida como codicié se utiliza en algunos lugares de la Biblia en un sentido muy positivo. La misma raíz aparece en Daniel capítulo 9, verso 23. Por ejemplo, cuando Gabriel le dijo a Daniel que era un hombre muy amado. Sin embargo, en este caso, esa raíz era una mala noticia. A pesar de la clara orden de no saquear, para así de las ciudades capturadas, Acán hizo exactamente eso y desprestigió a toda la nación. De hecho, después de la derrota de Jai,
Josué temía que los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿En quién pensó Josué? Pensó en el nombre de su Dios, se había enlodado, desprestigiado el nombre de su Dios a consecuencia del comportamiento de uno de sus miembros del pueblo. En otras palabras, como dice allí, el Señor quería utilizar estas grandes victorias, como una manera de hacer saber a las naciones vecinas de su poder y su obra entre su propio pueblo. Sus conquistas iban a ser de una manera diferente, un testimonio para las naciones del poder de Jehová. Por supuesto, después del fiasco en Hai, además de las pérdidas humanas, ese testimonio se había visto comprometido. Eso es lo que pasó a consecuencia de un anatema en el campamento. Acán tuvo la oportunidad de no ser destruido. Si él, antes de ser confrontado, él viene ante Josué y se confiesa culpable, Dios lo hubiese perdonado y no hubiera habido ruina en su familia. Hubiera recibido un castigo, pero sin embargo lo que recibió fue que todo el pueblo lo sacaron fuera y todo el pueblo los apedreó y murieron. ¿Qué nos dice eso a nosotros, hermanos? Tenemos que vernos a la luz de Acán. Hemos cometido, hemos desobedecido, hemos robado. ¿Qué cosas no hemos hecho? Pero si seguimos callados, escondiendo lo que hemos hecho, incorrecto, malo, cuando nos confronte Dios en el juicio, ya no va a haber misericordia. Las cosas van a ser diferentes. Pero mirando a este cuadro, se nos invita a reconocer nuestro pecado y venir a tiempo, venir luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. No importa lo que hayas hecho, yo te perdonaré, pero tienes que venir antes que te llame yo. Eso es lo que debemos de hacer. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy. Para establecer su culpabilidad en forma indisputable, que no dejase motivo alguno para pensar que se lo había condenado injustamente, Josué exhortó solemnemente a Acán para que reconociera la verdad. El miserable culpable hizo una confesión completa de su falta. Verdaderamente, yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno
y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido debajo de tierra en el medio de mi tienda. Entre los millones de Israel, solo hubo un hombre que en aquella hora solemne de triunfo y castigo osó violar el mandamiento de Dios. La vista de aquel costoso manto babilónico despertó la codicia de Acán, y aún frente a la muerte que por su causa arrostraba, lo llamó manto babilónico muy bueno. Un pecado le había llevado a cometer otro, y se adueñó del oro y la plata dedicados al tesoro del Señor. Le rogó a Dios parte de las primicias de la tierra de Canaán. Eso está en la historia de los patriarcas y profetas, página 528. El que considera las cosas terrenales como el mayor bien, el que dedica su vida al esfuerzo de obtener riquezas mundanales, ciertamente está haciendo una pobre inversión. Cuando sea demasiado tarde, verá que aquello en que confía se desmorona en el polvo. Solo mediante la abnegación, mediante el sacrificio de las riquezas terrenales, se puede obtener las riquezas eternas. El cristiano entra en el reino de los cielos por medio de mucha tribulación. Constantemente debe librar la buena batalla y no deponer sus armas hasta que Cristo le dé reposo. Solo al dar a Jesús todo lo que tiene, puede asegurarse la herencia que durará por toda la eternidad. Eso está en Cada Día con Dios, página 150. Esto ocasionó la ruina de los judíos y será la ruina de muchas almas en nuestros tiempos. El amor a las cosas terrenales. Miles están cometiendo el mismo error que los fariseos, a quienes Cristo reprendió en el festín de Mateo. Antes que renunciar a alguna idea que les es cara o descartar algún ídolo de su opinión, muchos rechazan la verdad que desciende del Padre de las luces. Confían en sí mismos y dependen de su propia sabiduría y no comprenden su pobreza espiritual. Insisten en ser salvos de alguna manera por la cual puedan realizar alguna obra importante. Cuando ven que no pueden entretejer el yo en esa obra, rechazan la salvación provista. Una religión legal no puede nunca conducir las almas a Cristo porque es una religión sin amor y sin Cristo. El ayuno o la oración motivada por un espíritu de justificación propia es abominación a Dios. La solemne asamblea para adorar, la repetición de ceremonias religiosas, la humillación externa, el sacrificio imponente, proclaman que el que hace esas cosas se conducirá justo, con derecho al cielo, pero es todo un engaño. Nuestras propias obras no pueden nunca comprar la salvación. El hombre debe despojarse de sí mismo antes que pueda ser, en el sentido más pleno, creyente en Jesús. Entonces, el Señor puede hacer del hombre una nueva criatura. Los nuevos odres pueden contener el nuevo vino. El amor de Cristo animará al creyente con nueva vida. En aquel que mira al autor y consumador de nuestra fe, se manifestará el carácter de Cristo. Eso está en El Deseado de todas las gentes, página 246. Dice al final de la lección, allí en su lección, y nos dice:
Piensa en la facilidad con que Acán podría haber justificado sus acciones. Bueno, es una cantidad tan pequeña en comparación con todo el resto del botín. Nadie lo sabrá. ¿Y qué mal puede causar? Además, mi familia necesita el dinero. Todo ello pudo venir en la mente de él y puede llegar también a la mente de nosotros. Hoy corremos ese mismo peligro, pero la pregunta aquí es: ¿cómo podemos protegernos de este peligro de racionalización peligrosa? ¿Cómo? Solamente amando a Jesús, teniendo cada día un encuentro con Él. Ya no vivir yo, sino que viva Cristo en mí. A eso nos llama el Señor, para que no seamos anatemas dentro del campamento, dentro de su iglesia, dentro de su pueblo. La decisión es tuya y mía. ¿Qué decidiremos? Que el Señor les bendiga. Pasen feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.